En este día queremos rezar por la unidad de los cristianos, la encomendamos a la oración de la Iglesia, también en este día miércoles con la intercesión de San José y tratando de buscar la unidad en el encuentro sincero y firme con el Dios que se manifestó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la promesa, la alianza de Dios, como nos recuerda San Pablo, es irrevocable. Después hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer en ese misterio de salvación, que es un don, que es una gracia. La vida de salvación, el inicio y el término, corresponde a Dios, es gracia, no es merecimiento, no lo podemos conseguir por nuestros medios. Pero sí, en el medio de ese camino, entre que Dios llama y que Dios consuma esa salvación a la cual todos los hombres de todos los tiempos hasta el fin del mundo están invitados, nosotros tenemos que colaborar y tenemos que colaborar con toda nuestra vida y también siendo fieles a la revelación, a lo que objetivamente el Señor nos ha dicho a través del tiempo. Por eso Jesús afirma categóricamente en el discurso que sigue a las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud ante muchas veces interpretaciones que buscan hacer más la propia voluntad o la propia sensibilidad que la voluntad de Dios. Y eso pasa ahora, pasaba en la época de Jesús y pasaba también en tiempo de Elías. Es muy aleccionador estos pasajes del Antiguo Testamento porque hoy vemos tipo un show, si queremos verlo desde un punto de vista humano. Hagamos rápidamente y muy fácilmente la composición del lugar. Un solo profeta del Dios verdadero, 450 profetas de Baal, el Dios falso, que ciertamente estaban amparados también por una decisión, por la inoperancia del rey Ahab y Jezabel, su esposa, que era fenicia y que daba culto precisamente a Baal. Y entonces estos profetas son desafiados por Elías, que era el único. Y fíjense cómo él hace, ¿no? Les deja que primero hagan el sacrificio, eligen 2 animales para el sacrificio, y un poco él con ironía, con burla. Evidentemente que eso es una connotación, porque la palabra de Dios está manifestada a la manera humana. Si ustedes leen atentamente Dei Verbum del Vaticano II, nos habla de la doble autoría de la Biblia. La principal, obviamente, es Dios, que da la gracia a los que escriben, a los agiógrafos, la inspiración, y esa misma gracia para nosotros es revelación. Y por otro lado está el autor humano que tiene sus cualidades, o sabe más o sabe menos, o maneja mejor o peor el idioma, tiene más recursos literarios o menos, y lo mismo con la respuesta a las misiones que el Señor nos va dando por gracia. Y Elías era un auténtico profeta, pero el Señor le enseña una lección con su carácter. Vamos a ver la conclusión de esa lección, Dios mediante, el viernes. Pero hoy nos tenemos que quedar con esto. Si nosotros también andamos cojeando, si necesitamos muletas o tenemos una fe firme, no digo que religiosas o sacerdotes o laicos que hace muchísimo tiempo concurren habitualmente a la celebración, que se pueda decir así vulgarmente, le prenden una vela a Dios y otra al diablo, pero en determinadas cosas serias de la vida hay que ver bien dónde apoyamos los pies. Y esto es una memoria que nos da el profeta que nos sirve para todos los tiempos. Le dice al pueblo dónde apoyan los pies. Basta de renguear. O van con un Dios o van con el otro. O van con el falso o van con el verdadero Dios. Y hace esto y el Señor, técnicamente, si nosotros recordamos cuando el pueblo de Dios, unos siglos antes de él, con Moisés pedía milagros, Dios decía, me tientan. Cuando me piden un milagro, me tientan. No hay que tentar a Dios. Porque no les haré más milagro, una virgen concebirá y una virgen dará a luz un hijo, no tienten al Señor. Pero bueno, aquí el Señor acepta la tentación de Elías y manda ese fuego que mueve al pueblo. Pero después el profeta también tiene que hacer su conversión y encontrar el camino. También es un auténtico profeta, pero que también tiene que acomodar su corazón y su vida a lo que el Señor le va pidiendo. Y así nosotros también, con la imagen del Antiguo Testamento, con la consigna de Jesús,
que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Nosotros tenemos que encontrar la plenitud de nuestra fe, de nuestra vocación, en el aquí y ahora de nuestra historia, con desiertos, con profetas de Baales, con Jezabeles, con todas las situaciones reales de nuestra vida. Tenemos que buscar siempre esa pureza, esa firmeza en el pisar de nuestra vida por el camino del Señor, y buscando y trabajando por la unidad que tiene que comenzar, como la caridad bien entendida, por casa. Si yo tengo la intimidad de mi vida totalmente dividida, no puedo pretender que haya unidad fuera. Entonces, trabajar sincera, honestamente, en la unidad, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ofrecerla a todas las, como dicen ahora los sociólogos, las constelaciones de relaciones que podemos tener. Nos encomendamos a María, a San José, y le pedimos al Señor la gracia de trabajar y de vivir en la unidad, dando pasos firmes en la fe, siguiendo a Jesús. Que así sea.